Bueno, Chelsea le ganó. Bah, no le ganó solamente. Goleó 3-0 al PSG en la final y se coronó campeón de este Mundial de Clubes 2025. Gente, para empezar el análisis, yo les voy a decir algo. Lo que hizo hoy el equipo de Enzo Maresca en New Jersey fue algo impresionante. Fue algo para simple y llanamente ponerse de pie y aplaudir en señal de admiración y reconocimiento. El Chelsea se jugó un señor partido de fútbol en todo el sentido de la expresión. Y a ver, también menciono esto en gran parte porque tenemos que ser sinceros, no nos vamos a engañar. La mayoría de nosotros, la mayoría de futboleros, y que les conste que no estoy siendo hipócrita, yo me estoy incluyendo en dicha mayoría, pensábamos que el París iba a ser el campeón de este Mundial de Clubes. Pensábamos que el equipo de Luis Enrique iba a saltar a esta final casi que con medio título asegurado en el bolsillo. Ustedes saben que era así, ustedes saben que no estoy mintiendo. Acá igual voy a hacer una aclaración que considero pertinente. A título personal, yo no tenía esa creencia por algo que tuviera que ver con el Chelsea. No, yo no pensaba que el Chelsea fuera un mal equipo o algo por el estilo. Todo lo contrario. Incluso antes del partido de hoy, siempre he pensado que en la actualidad el equipo de Maresca es un equipo muy competitivo. Es un equipo serio, es un equipo con oficio. Yo a veces me meto en las redes sociales y advierto esta tendencia en la cual tratan de por debajearlo un poco al Chelsea. Y dicen que el Chelsea no compitió en la última Premier League contra el Liverpool. Y dicen que quedó campeón de la Conference League, pero que ese era un torneo medio pelo. Y que ahora en el Mundial de Clubes ni siquiera fue capaz de ganar su grupo. Y que llegó a la final porque supuestamente le tocó el lado fácil del cuadro de eliminaciones directas. Hay un poco de eso en las redes sociales hoy por hoy. Pero yo reitero, en mi caso por lo menos, no compro ese argumento. Para mí el Chelsea sí o sí es un equipo top. Y me remito a lo que vimos hoy. ¿Ustedes creen que un equipo que no sea top le va a competir como le compitió el Chelsea al Paris Saint-Germain en este encuentro futbolístico? Obviamente no. Para plantársele al PSG cara a cara de esa manera, vos tenés que ser un equipo también de primera categoría. Obviamente el Chelsea lo es. Y para todas aquellas personas que estaban dudando al respecto, yo espero que después de esta final, esas dudas se hayan podido disipar. Pero vuelvo a lo que estaba tratando de establecer. Al Chelsea siempre lo he visto como un equipo muy serio y como un equipo que no para de progresar de la mano de Enzo Maresca. Sin embargo, esto de verlo al París como un amplio favorito, yo lo interpretaba más a partir de la dominancia exagerada que estaba ejerciendo este equipo francés en todo el fútbol mundial. Porque es que el París, en el tiempo reciente, no ha hecho más que triturar a los rivales que le ponen al frente. Sí, es verdad, por ahí tuvo ese bache contra el Botafogo, pero fue una excepción a la regla. En la mayoría de casos, en la normalidad de los casos, el París gana, golea y se florea, incluso contra otros rivales que son de primer orden mundial. Entonces mi lógica era un poco esa. El Chelsea es un buen equipo, pero el París hoy por hoy es el mejor del mundo. Y es más, ¿saben algo? El propio Enzo Maresca hoy dijo lo mismo. En una entrevista post partido, ya siendo técnico campeón del Mundial de Clubes, él dijo literalmente que para él el mejor equipo del mundo era el Paris Saint-Germain. O sea que el mismo técnico del Chelsea
piensa muy similar a todo esto que estoy afirmando. Pero bueno, en conclusión, para cerrar la introducción del video, yo estoy describiendo todo este panorama solo para agigantar lo que logró hoy el Chelsea. Porque el Chelsea, en ese orden de ideas, fue contra el mejor equipo del mundo y le pintó la cara. No solo le ganó, sino que llegó a la cancha, lo neutralizó, supo cortarle esos buenos circuitos asociativos que normalmente tiene el París y posteriormente encontró una manera de lastimarlo también y lo terminó goleando. Le hizo 3 goles en solo el primer tiempo. Y cuando el París trató de reaccionar con todas sus fuerzas en la segunda mitad para ver si por lo menos descontaba y se metía otra vez en partido, el Chelsea ni siquiera lo dejó. Y el marcador final terminó siendo el mismo con el cual habíamos cerrado en el primer tiempo. 3-0 a favor de los Blues. El Chelsea nos dio a propios y extraños una lección de humildad. Nos volvió a mostrar que en este deporte nada está escrito y no hay que dar nada por seguro. Acá los partidos hay que jugarlos porque en los 90 minutos son 11 contra 11 y cualquier cosa puede pasar. Para todos aquellos que estábamos muy convencidos de que el PSG hoy iba a estar levantando la copa y que nos imaginábamos a Marquinhos ahí ya levantando el título, bueno, el Chelsea nos cerró la boca. En el fútbol hay que tener humildad. Bien por el equipo de Enzo Maresca. Ahora, ¿cuáles fueron los pilares de esta victoria? Para mí hay varios. Y voy a comenzar con el más importante de todos porque es el que más nos importa en este canal, que es nuestro querido y apreciado Moisés Caicedo. Yo quiero decirles algo a mis hermanos ecuatorianos. Ustedes tienen que estar muy orgullosos hoy por hoy y muy contentos de la actualidad que viven los futbolistas de su país. Y ya van a ver por qué lo digo. En primer lugar, obviamente lo digo por Moisés, porque hoy se coronó campeón del mundo a nivel de clubes, lo cual no es poca cosa. La última vez que un ecuatoriano había logrado algo similar fue en 1966. Hace 59 años. Calculen eso, la mayoría de nosotros ni habíamos nacido, ni estábamos cerca de nacer. Y fue cuando Alberto Spencer salió campeón jugando para Peñarol, derrotando al Real Madrid. Desde ese momento no veíamos lo que nos hizo vivir otra vez hoy el joven Moisés Caicedo. ¡Qué pedazo de crack! Y además, porque se jugó una final excelsa. El rendimiento de Moy en este partido fue más que destacado. Y les voy a citar un par de números que confirman esta teoría. Miren, Moisés hoy fue titular evidentemente, jugó los 90 minutos, porque eso sí, ¿no? Maresca él nunca lo toca. Maresca puede sacar al que sea del equipo. Él no le titubea la mano para sacar a cualquier jugador del campo, pero con Moisés no. Mientras que Moisés esté sano y salvo, Moisés está dentro siempre. Para Maresca es su titular indiscutible. Y hoy lo demostró de nuevo. Bueno, 90 minutos. Y en esos 90 minutos se fue con una precisión de pases del 88%. Intentó 26 pases y de esos 26, 23 llegaron a buen puerto. Calculen ustedes, es una precisión muy significativa. Sobre todo para un jugador como Moisés, que en la mayoría de los 90 minutos juega en la zona 2, que es la zona donde mayor tráfico hay de jugadores, donde más jugadores están por ahí merodeando, y más aún contra un equipo como el PSG, que es un equipo que se destaca por presionar mucho a los rivales para evitar que los rivales puedan establecer circuitos asociativos. O sea que si hay un equipo en el mundo contra el cual es difícil dar bien los pases, es precisamente el Paris Saint-Germain. Y aún así Moisés va y sale de esta final con un 88% de precisión en pases. Nada, es una locura. Además de eso, ojo con lo que les voy a decir, Moy en esta final
tuvo un 100% de efectividad en dos ítems que también son claves. Uno de ellos es el ítem de pases largos acertados. Él intentó 3 y de esos 3 que intentó, los 3 llegaron a buen puerto. O sea que fue infalible en ese sentido. Cada vez que mandó un pase largo, lo dio bien. Y el otro ítem en el cual tuvo 100% de efectividad fue en el ítem de regates completados. Porque solo intentó uno, es verdad, fue uno solo, pero ese que intentó le salió bien. O sea que ahí también se mantuvo la efectividad del 100%. En esas cifras que acabo de compartir, se nota de primera mano el partidazo que jugó Moisés. Y bueno, después hubo otros números complementarios que también vale la pena traer a colación. Por ejemplo, el tema de que ganó 4 duelos terrestres es algo importante. Cuando él va a presionar, normalmente siempre se impone. Por ejemplo, el tema de que tuvo una intercepción exitosa. Ahí también quitó la pelota, algo muy característico en él. O el tema de que tuvo 3 entradas exitosas en este partido. Bien por Moisés, tanto en distribución, entregando el balón, como en labor defensiva para recuperar, para quitar o rechazar. El tipo no desentonó. Todo lo contrario, estuvo más a la altura de las circunstancias que nunca. Excelente. Además de eso, ocurrieron un par de cosas típicas en él, como por ejemplo que tuvo 2 intervenciones en las cuales hizo levantar a todo el estadio. Porque claro, como él es un jugador tan sacrificado, tan consistente, y cuando los hinchas ven que él se está esforzando y que en alguna jugada termina imponiéndose por ese esfuerzo, eso a la gente la conmueve. La gente se motiva por eso. Y bueno, ocurrió al minuto 12 del primer tiempo, por acá lo tengo anotado, en una jugada en la cual Hakimi estaba interiorizado, recibió entre líneas un pase, levantó la cabeza como para ver qué podía hacer, y en ese momento, antes de que Hakimi mandara un centro o un pase al área del Chelsea, llega Moi desde atrás como un tractor y le entra durísimo y le pasa por encima sin cometerle falta, ¿no? Todo legal, y le quita la pelota. Inmediatamente toda la gente del Chelsea, ¡guau!, se volvió loca en la tribuna. Y pasó otra jugada también contra Hakimi en el cierre del primer tiempo, particularmente al minuto 49, y fue una jugada en la cual Hakimi rompió por derecha, le comió la espalda a Cucurella, una de las pocas veces en las cuales los laterales del PSG lograron llegar al área rival con pelota dominada. Eso hoy casi no pasó, pero en esta jugada particularmente ocurrió, y cuando Hakimi hizo eso, levantó la cabeza naturalmente para mandar un centro, ver si de pronto por ahí llegaba Dembélé o Kvaratskhelia o algún otro compañero para rematar, y antes de que mandara el centro, Moi mete un pique tremendo, pone su cuerpo en medio de la trayectoria de la pelota, y Hakimi manda el centro, pero se estrella contra el cuerpo de Moisés y se va al saque de banda. También fue una jugada en la cual, por el esfuerzo individual de Moisés, toda la tribuna se acabó levantando. Nada, algo espectacular. En esas dos acciones también se resume un poco lo que es la esencia de Moisés Caicedo como futbolista. Un sacrificado en todo el sentido de la palabra. Y te añado un último ítem del partido de Moi, y es que, bueno, terminó como capitán hoy. Ustedes saben que el capitán fue Reece James, él fue el que levantó la copa, de hecho en la foto que sale en todos lados, pero Enzo Maresca en este partido del minuto 78 decide sacarlo a Reece James de la cancha. Y James lo primero que hace cuando va a salir es mirarlo a Moisés, va hasta donde está Moisés, se quita la cinta y se la entrega. Como confiándole a Moisés ese rol de líder del equipo. Y Moi se tomó la labor muy en serio, porque se puso la cinta y no solamente fue algo simbólico, sino que de ahí en adelante, hasta que se terminó el partido, Moisés comenzó a actuar como un protector de sus compañeros. Miren que más adelante por allá hubo una falta que le cometió Joao Neves a Cucurella. No estoy hablando del jalón de pelo, fue antes de eso. Fue en el área del Chelsea. Y le cometió una falta y Cucurella como que quedó tirado en el piso lastimado. Y Joao trató de pararlo rápido, como de agarrarlo y decirle, dale, no quemes tiempo, no perdas tiempo. Y Moisés se viene corriendo como una fiera, con la cinta de capitán, y lo encara a Joao como diciéndole, hey, es mi compañero, déjalo tranquilo.
lo que tiene que hacer un capitán, lo que tiene que hacer un líder, responder por todo el colectivo. Y pasó algo después, minutos más tarde, también con Levi Colwill, porque a Colwill le hace una falta en zona 2 Zaire Emery, y también Zaire Emery como que en medio de su frustración, los jugadores del PSG al último estaban muy frustrados, ¿no? Incluso Luis Enrique con todo el escándalo que vimos. Bueno, Zaire Emery lo tira al piso a Colwill y también como que comienza a empujarlo en el piso, y nuevamente Moisés corre y lo pechea a Zaire Emery y le dice, bueno, a Levi, a Colwill, déjalo tranquilo. Lo de Moisés es impresionante, qué personalidad. No nos olvidemos que tiene 23 años. Ahora en noviembre 2, en un par de meses, cumple 24. Pero todavía Moisés es un chico muy joven. Pero ya verlo así, a veces nos engaña un poco, ¿no? Nos lleva a pensar que de pronto tiene más edad. Como demuestra tanto carácter, pensaría uno que no, bueno, capaz que tiene 28, 30. Ya es un experimentado y no, es un joven. Lo que pasa es que tiene una gran trayectoria y sabe estar siempre a la altura de las circunstancias a pesar de su corta edad. Eso fue lo de Moisés, en resumen. Y para mí fue el primer pilar que quería traer a colación para explicar esta victoria del Chelsea. Ojo, antes de terminar, les quiero decir algo a todos ustedes. Los ecuatorianos tienen que estar orgullosos, porque lo tienen a Moisés y es un pedazo de crack, pero ¿saben algo? También lo tienen a Pacho. Y hoy la ausencia de Pacho para mí se sintió en demasía. Moisés hoy está sonando en todo lado, porque es campeón del mundo y se lo merece. Pero para mí Pacho también debería estar sonando, porque fue muy notorio en este partido que Lucas Beraldo, el central del PSG que lo estaba reemplazando a William, no ofreció ni la mitad de lo que ofrece William Pacho en cuanto a la seguridad y las garantías que da en defensa. El PSG para mí pagó los platos rotos en ese sentido. Y ahora, en el segundo pilar que voy a explicar, van a ver por qué. Pero acá se lo resumo rápidamente. La zona donde más atacó el Chelsea, con esas transiciones directas, en las cuales sobre todo se buscaba Cole Palmer, fue la espalda de Nuno Méndez. Nuno normalmente es un lateral que sube mucho. Entonces cuando el PSG pierde la pelota, la espalda de Nuno suele estar descubierta. Normalmente, como está Pacho al lado de Nuno, siendo el central que juega cerca a él, ahí no hay problema. Nuno puede subir, que si de pronto le atacan la espalda posteriormente, Pacho siempre lo releva. Sale a la izquierda, exterioriza la trayectoria, sale hasta la zona de lateral, hasta la banda y va y corta. Porque Pacho defendiendo en espacio abierto es una máquina, es un crack. Rara vez pierde un emparejamiento. Hoy no estuvo Pacho y le atacaron la espalda a Nuno y Beraldo no tuvo la misma capacidad de respuesta que normalmente tiene William. Beraldo no supo salir al costado a poder relevar a Nuno Méndez y a cortar defendiendo en espacio abierto. No pudo. Y por ahí el Chelsea hizo estragos con Cole Palmer, con Malo Gusto y en otras oportunidades con el mismo Joao Pedro. Se extrañó a Pacho. Entonces, si ustedes son ecuatorianos, en conclusión, estén felices por Moisés, obviamente tienen que estarlo, pero estén felices por tenerlo a Pacho. Porque hoy en su ausencia, sin haber jugado la final, se notó más que nunca que también es un jugador de élite, de primer nivel, crack, que cuando no está, su equipo lo extraña en demasía. ¿Listo? Ahí les dejo el mensaje. Pilar número 2, la mente de Enzo Maresca. Gente, Maresca y tuvo todo claro. El diseño de la estrategia de juego fue perfecto, perdón. Miren, yo creo que ya teníamos una referencia reciente muy interesante de cómo jugarle y cómo no jugarle, ambas, al Paris Saint-Germain. Una referencia nos la dio el Bayern Múnich y otra el Real Madrid. El Bayern Múnich al PSG lo presionó y logró en medio de todo, a pesar de perder el partido, competirle mano a mano y crear un trámite parejo, presionándole la salida de juego y sobre todo evitando que los del medio pudieran asociarse entre ellos, los del medio del París. Bueno, el Madrid hizo todo lo opuesto, el Madrid fue un equipo laxo, pasivo, no presionó, dejó que la salida de juego el PSG la hiciera sin problemas, que los del medio del PSG, Vitinha, Fabián y Joao, combinaran sin problemas, y ustedes vieron que pasó todo lo contrario que contra el Bayern. Al Real Madrid el PSG lo pasó por encima.
Entonces Maresca tenía esas dos referencias. Verlo al Bayern era entender cómo había que jugarle al PSG para poder competir. Verlo al Madrid era entender cómo no había que jugarle para tratar de evitar una goleada. Bueno, Maresca fue inteligente porque diseñó una estrategia tomando como ejemplo el ejemplo correcto, que era el del Bayern. Y lo que hizo fue que hoy pues salió a presionarlo directamente al PSG. Le creó un pressing porque lo presionaba con los 10 del bloque. Ustedes saben que cuando la presión se da con los 10 del bloque se considera un pressing. Es la única forma en la cual se considera un pressing. Si se da con menos jugadores pasa a ser una presión grupal. Pero si es con todos los 10 del bloque, sacándolo a Robert Sánchez por obvias razones, es un pressing. Bueno, él mandaba a los 10, por ende era un pressing, y los mandaba a presionar en dos alturas. A veces en zona 3, directamente al área del PSG, que se considera una presión alta, un pressing alto, y otras veces en zona 2, que es más en el medio campo, que se considera un pressing intermedio. Entonces reitero, se presionaba con los 10 y a esas dos alturas, se alternaban las dos alturas, a veces muy arriba, otras veces muy en el medio. Listo. Y era un pressing también que se organizaba a partir de referencias individuales, porque ustedes saben que también hay maneras y maneras de presionar. Se puede presionar la zona, que es presionar el espacio. Se puede presionar al receptor, por ejemplo. Se puede presionar contra la pelota, también. Bueno, esta vez lo que eligió Maresca fue tratar de presionar a partir de referencias individuales. Es decir, él trataba de que cada jugador, cada uno de los 10 de campo del Chelsea, fijara a uno de los 10 de campo que tenía el PSG. De tal manera que ningún jugador del equipo de Luis Enrique quedara en libertad para poder recibir y hacer de las suyas. Y lo hizo, acá lo tengo súper anotado porque de hecho volví a ver el partido ahora más tarde para tener más claros los conceptos. Lo hizo, por ejemplo, mandándolo a Joao Pedro contra cualquiera de los dos centrales del PSG que tuviera la pelota. Entonces Donnarumma descargaba o con Marquinhos o con Beraldo y Joao Pedro inmediatamente se iba contra el que tuviera el balón. El restante quedaba libre. Pero el que tuviera la pelota, ahí estaba Joao Pedro encima. Bueno, acto seguido, Enzo Fernández estaba encima de Vitinha, completamente encima de Vitinha, que eso era algo clave. Contra el Bayern lo vimos, ahí Pavlovic, el jugador del Bayern, lo encimó a Vitinha y nunca lo dejó recibir libre en todo el partido. Esta vez Enzo trató de emular esa labor y le hizo lo mismo. Ustedes saben que si uno al PSG le deja que los centrales descarguen con Vitinha y que Vitinha reciba libre y levante la cabeza, ahí ya perdiste el partido, te lo aseguro. Porque Vitinha es el motor creativo del PSG. Él es el jugador que principalmente hay que referenciar en la cancha. Bueno, Enzo Fernández lo hizo de primera mano. Moisés iba contra Joao Neves, que también es otro jugador muy, muy claro. Cuando Vitinha de pronto no es el que asume ese rol creativo principal, pues es Joao Neves. Ya Vitinha estaba tomado por Enzo, entonces Maresca se aseguró de que Moisés lo tomara Joao también. De tal manera que tanto Vitinha como Joao estaban tomados. Y para complementar, Reece James lo tomaba a Fabián Ruiz. Entonces ven cómo el central que tenía la pelota estaba asfixiado. Y los tres creativos del medio del PSG todos tomados por jugadores del Chelsea. Y bueno, después habían otros duelos, por ejemplo, Neto por un lado iba contra Hakimi. Por el otro lado, Cole Palmer iba contra Nuno Méndez. Y ya más acá, más cerca a la primera línea del Chelsea, bueno, pues por un lado, naturalmente estaba Doué yendo contra Cucurella, Kvaratskhelia yendo contra Malo Gusto, y por ahí el que quedaba sobrando, que era Ousmane Dembélé, pues se lo repartía normalmente entre Chalobah y también el joven Levi Colwill. Ahí siempre entonces, de esta manera, cada jugador repito, el PSG terminaba tomado por un jugador del Chelsea. Y después existían ciertos movimientos complementarios que a mí me encantaban y me parecían muy interesantes. Y es que ya de este 10 contra 10, estas parejitas 10 contra 10, el Chelsea estaba con mucha intensidad, presionando y corriendo para que ninguna referencia se le fuera a escapar. Para que ningún duelo se fuera a perder. Porque claro, si perdes un duelo, ahí ya la presión comienza a desarticularse. El Chelsea estaba muy pendiente de eso, con intensidad ahí encima marcando muy bien. Pero además, ustedes saben que el PSG es un equipo que normalmente encuentra jugadores
de otras zonas del campo para que vengan al medio y ayuden a Vitinha, a Joao y a Fabián y ejerzan una superioridad numérica ahí en esa zona. Eso es algo muy tradicional de Luis Enrique. Maresca también supo controlar eso. Porque Maresca tenía movimientos complementarios de sus jugadores para evitar que eso pasara. Y ahí en el medio estaba el 3 contra 3, repito. Vitinha, Joao y Fabián contra Moisés, Enzo y Reece James. 3 contra 3 y los del Chelsea mordían y presionaban y no se dejaban pasar en ese 3 contra 3. Pero, de la nada de pronto, Nuno Méndez, que hace mucho eso, venía y se tiraba al medio como para hacer un cuarto hombre y que el PSG quedara con un 4 contra 3 a su favor, superioridad numérica. Cuando eso pasaba, lo perseguía Cole Palmer hasta cierta instancia del campo de juego, y si ya Nuno Méndez pasaba a la mitad de la cancha, tampoco Palmer descendía tanto. Pero ahí lo que pasaba era que saltaba entonces Chalobah, que era el central por derecha, y se adelantaba y lo tomaba Nuno Méndez. ¿Se entiende? Mientras que Nuno estuviera en el campo del PSG, lo tomaba Cole Palmer. Cuando Nuno pasaba al campo del Chelsea, lo tomaba Chalobah. Pero siempre había alguien ahí para evitar que él fuera un hombre libre que ejerciera el 4 contra 3 en esa lucha 3 contra 3 que se tenía en el medio campo. Nuno no podía ser el factor desequilibrante. Entonces el Chelsea lo tomaba de esa manera. Cuando pasaba al otro lado, que era con Hakimi, que también interiorizaba y trataba de ser ese hombre extra, bueno, era la misma lógica. Mientras que no pasara la mitad de la cancha, lo tomaba Pedro Neto. Pero una vez pasara la mitad de la cancha, el que lo tomara era Levi Colwill, que se adelantaba y lo tomaba por ahí. Entonces una labor pero tremenda siempre para estar todos atentos y que nunca un jugador del PSG estuviera libre. Lo mismo pasaba con Doué. Cuando Doué, que es otro jugador que más de una vez hace ese movimiento de ir para adentro, cuando Doué interiorizaba y trataba de convertirse en el cuarto hombre que ayudara a Vitinha, a Fabián y a Joao Neves, Cucurella se iba encima de él. Lo perseguía hasta allá, hasta el medio y se le hacía encima. Increíble. Y cuando de pronto lo hacía Dembélé, que también es muy proclive a salir de la posición de 9 y venir para atrás para tratar de jugar como un armador y ser ese cuarto hombre que ayude al tribote del medio, a Vitinha, Joao y Fabián, lo digo por enésima vez, bueno, Chalobah y Colwill, alguno de los dos se activaba y lo perseguía hasta el medio. Pero siempre cualquier jugador que cayera ahí, a ese 3 contra 3, a tratar de ejercer una superioridad numérica, el Chelsea mandaba a alguien más para neutralizarlo y quedaba un 4 contra 4. Y si llegaba otro, entonces 5 contra 5. Siempre el Chelsea en todas las zonas, pendiente y atento de no dejarse superar numéricamente. Tremendo, una labor impresionante. Ahora, es que yo no lo menciono porque él sí es el único jugador del PSG que rara vez va para adentro. Él rara vez interioriza y se para como una ayuda para el tribote del medio, no. Él juega muy pegado a la raya, le gusta recibir ahí y gambetear. Ese es el juego de Kvaratskhelia, es muy bueno con eso. Igual Malo Gusto para mí lo controló de buena manera, ahí en ese mano a mano. Pero bueno, él sí creo que nunca iba para adentro a tratar de hacer algo en ese juego interno, no, nada que ver. Pero bueno, así neutralizó el Chelsea al Paris Saint-Germain. Y le quitó muchas pelotas en salida, y le quitó muchas pelotas en el medio campo, y evitó que llegara muchas veces a lastimar a Robert Sánchez. Y la parte complementaria de este plan de Enzo Maresca, que salió muy bien, era decir, bueno, en la primera parte lo neutralizo, perfecto. Pero una vez le quite la pelota, ¿cómo lo lastimo? Porque no solamente es neutralizarlo, no solamente es evitar que el PSG lastime mi arco, es saber yo cómo hago para lastimar también el de ellos. Y ahí fue donde surgió un poco lo que les dije ahora. Estaba muy marcada esa tendencia de que cada vez que el Chelsea la tomaba, buscaba el juego directo, ya fuera con una transición o con un pase largo, a la espalda de Nuno Méndez. Ellos sabían que Nuno siempre subía, entonces ese roto ya estaba disponible. Y ahí estaba Cole Palmer, el mejor jugador del Chelsea, el más talentoso en cuanto a la capacidad técnica individual. Se daba todo el contexto como para que se recuperara e inmediatamente se lo buscara Palmer. Y Palmer ahí iba a recibir solo. Y claro, el PSG siempre se da. El PSG siempre concede esa ventaja porque, reitero, cuando lo tiene a Pacho, jugando como central por izquierda, Nuno a veces está muy arriba y le comen acá la espalda, pero Pacho sale y se para en la posición de Nuno y gana y se impone en el mano a mano. En este caso de hoy, Pacho le hubiera tocado que ir contra Palmer. Cada vez que el Chelsea recuperara y le mandara el pase directo a Palmer, ahí Pacho salía y cortaba. Pero como no estaba Pacho, sino Beraldo,
Beraldo no tiene esa preponderancia física ni esa velocidad de Pacho. Es un central muy limitado. Y bueno, entonces Cole Palmer empezó a recibir por ahí y comenzó a hacer estragos. Fíjense lo que les voy a decir. De los 3 goles del Chelsea, los 3 llegaron por esa vía y con esa estrategia que estoy describiendo. Piensen ustedes que el primer gol fue un pase largo de Sánchez, de Robert Sánchez, el arquero. La tenía de arquero, lo presionó Dembélé y antes de que Dembélé llegara, sacó un fierrazo, un pase largo y lo encontró a Cole Palmer allá solo en el hueco que había dejado Nuno al subir. Y ahí la agarró Palmer y Palmer comenzó a encarar, a hacer de las suyas y... perdón, para, acá estoy equivocado, perdón, discúlpenme, me confundí con el segundo gol. En este primer gol efectivamente fue Robert Sánchez que mandó un bochazo buscándole la espalda a Nuno, pero esta vez no fue para Cole Palmer, sino para Malo Gusto, que esta vez estaba proyectado. Normalmente el que estaba parado por ahí era Cole Palmer, pero a veces, como lo dije ahora, ahí puede llegar en una proyección Malo Gusto, o podía llegar Joao Pedro cuando salía del área y se paraba por ahí. El que ocupaba esa zona era Cole Palmer, pero tenía ayudas de compañeros que podían ocupar ese mismo lado del campo. En esta oportunidad, el que llegó fue Malo Gusto. Entonces sale el bochazo de Robert Sánchez y Malo Gusto disputa ese uno contra Nuno Méndez y le gana. Y le gana y se lleva la pelota contra el área del PSG y trata de mandar un centro. Al principio le sale mal, pero después la pelota le queda otra vez a él y ahí le da el pase atrás a Cole Palmer. Cuando Malo Gusto encara, acá estaba viendo eso, cuando Malo Gusto encara, Beraldo es el que queda mano a mano y Beraldo no lo puede detener. A Malo Gusto le queda otra vez la pelota, da el pase atrás y venía Cole Palmer y dispara y la manda a guardar. 1-0 el partido. Bochazo largo, juego largo de Robert Sánchez para Malo Gusto rompe y Cole Palmer finaliza. Que ya previamente a ese gol hubo una llegada de Cole Palmer por ahí que fue la primera, en la cual desbordó por ese lado comiéndole la espalda a Nuno y mandando un centro que Donnarumma lo atajó. ¿Se acuerdan? Ya el Chelsea en esa primera llegada había dado señales de cuál era su estrategia para atacar. Después hubo la otra llegada de Cole Palmer, que fue el disparo, que pasó muy cerca. Y bueno, fue casi gol, pero esa sí se dio por el otro lado. Fue por el lado de Neto, con una asociación de Neto, de Enzo, de Joao Pedro, y Palmer definió y pasó por un lado cerca. Pero el punto es que ya el Chelsea ha demostrado un poquito lo que se venía, y en este gol lo concretó. Bochazo de Robert Sánchez, Malo Gusto ganándole a Nuno y la definición de Cole Palmer. El segundo gol llega 8 minutos más tarde y es la misma fórmula, pero en este caso es un pase largo de Levi Colwill para Cole Palmer. Esta vez no fue el bochazo así por arriba, sino que fue un pase largo pero por debajo, en el cual hubo como una presión en el medio del Chelsea, recuperó Reece James, le quedó a Enzo se la da atrás a Colwill, como que se la pivotó, y Colwill de una lo ve a Palmer solo, ve que uno estaba subido, por ende Palmer estaba ya parado solo con ese roto, le manda el pase y Palmer queda mano a mano contra Beraldo, comienza a encararlo, Beraldo no es Pacho, entonces no lo puede detener, y gambetea, por ahí también aparece Vitinha, gambetea, entra al área, amaga, y patea y la pone contra un palo otra vez. 2 goles de Palmer, partido 2-0, misma fórmula. Primero Robert Sánchez, pelotazo a la espalda de Nuno. Después Colwill, pase largo a la espalda de Nuno. Y el tercero, misma fórmula, pero en este caso fue Chalobah. Fue Chalobah que inició una transición desde el fondo, dándole un pase progresivo largo a Cole Palmer, también buscando como esa zona derecha, la espalda de Nuno. Y bueno, ahí Palmer la agarra y comienza a conducir libre, con una libertad plena, grandes espacios, y queda eventualmente mano a mano con Beraldo. Otra vez el pobre Beraldo comprometido en todos los goles. Nuno, porque se dejó comer la espalda siempre, pero es que eso pasa siempre en el PSG, repito, no es nada nuevo. Pero Beraldo más que todo porque no supo relevarlo a Nuno. Entonces claro, Cole Palmer queda ahí mano a mano, contra Beraldo, va encarando, Beraldo retrocede, y eventualmente Cole manda el pase, la daga, para Joao Pedro, que aparece en la espalda de Beraldo, y queda mano a mano con Donnarumma, y Joao Pedro la pica por encima, golazo. 3 goles, la misma fórmula. Siempre Cole Palmer siendo el factor desequilibrante, ya sea para definir o asistir. 2 goles, una asistencia.
Pero siempre los de atrás, el arquero en el primer gol, un central en el segundo y el otro central en el tercero, esos tres, arquero y dos centrales, dieron los pases largos para allá. Magnífico lo del Chelsea, tenía claro cómo lastimar al PSG. Entonces ahí fue el complemento, la doble faceta del plan perfecto de Enzo Maresca. ¿Cómo neutralizarlo? Con esa presión así súper meticulosa sin que ningún jugador del PSG quedara libre nunca y que nadie pudiera llegar a interiorizar a crear una superioridad numérica, no, nadie, todos estaban tomados. Así lo neutralizó y después lo lastimó explotando la espalda de Nuno Méndez con esa gran capacidad de Cole Palmer y los pases largos de los jugadores que estaban más atrás. Clarísimo, un plan clarísimo. Ese fue el segundo pilar del triunfo del Chelsea. La mente de Maresca para ejecutar la doble faceta de ese plan perfecto. Muy bien. Y bueno, te tiro los otros muy rápido porque ya sé que el video se alargó y la idea es terminarlo pronto. La consistencia de Moisés, ya lo mencioné, ese fue el primer pilar. Lo de Maresca, lo segundo. El tercero, el talento de Cole Palmer, figura total del partido. Cuando tenés un jugador que se inspira en momentos claves y saca a relucir su máximo talento, también es algo que pues te acaba marcando la diferencia, ¿no? Ya en aquella final de la Conference League, en el segundo tiempo, cuando el Chelsea perdía 1-0 contra el Betis y el Betis había sido mucho mejor, esa remontada grande del Chelsea para meter 4 goles y ganar 4-1 y levantar la copa se dio en gran parte porque Cole Palmer se metió la grandada de la vida. Es un jugador al cual no le pesa la presión. En la Eurocopa, ustedes se acordarán, él fue suplente en aquel equipo dirigido por Southgate en Inglaterra. Entró en las semifinales contra Países Bajos, desde el banco, tomó la pelota y le puso un pase gol tremendo a Oli Watkins y con ese gol de Oli, Inglaterra se metió en la final. O sea que en la semifinal Cole Palmer fue decisivo. Y en la final perdían 1-0 contra España parcialmente, lo mandan a la cancha Cole Palmer y él mismo hace un gol. O sea que también fue recontra decisivo. En momentos álgidos, en momentos claves, Cole Palmer siempre saca su talento a relucir. Hoy no fue la excepción, repito, 2 goles, una asistencia, 81% de precisión en pases, 2 pases claves dados en el partido, una gran opción de gol creada, un pase largo acertado en todo el partido, 2 tiros a puerta, 2 tiros que pasaron por fuera, 3 regates exitosos, 4 duelos ganados por vía terrestre. Jugador pero destacado de una forma pues tremenda. Entonces para mí el tercer pilar, el talento de Cole Palmer que en momentos claves siempre se presenta. Nunca se pierde, nunca se esconde, no sucumbe ante la presión, todo lo contrario, se agranda ante la presión. Bueno, cuarto pilar, las atajadas de Robert Sánchez, que también es otra cosa que toca mencionar, porque el PSG, a pesar de que no hizo un buen partido, tuvo un par de llegadas. No deja de ser el mejor equipo del mundo, tiene gran poderío ofensivo y siempre en una que otra acaba lastimando. Y miren que le conté en total a Robert Sánchez en este partido 6 atajadas claves de gol. Es mucho. Piensa uno que no, el Chelsea llegó mucho más, el PSG casi no hizo nada, pero en medio de lo que el PSG intentó tuvo 6. Que si no fuera por Sánchez y sus atajadas, capaz que la historia hubiera acabado siendo diferente. La primera fue al minuto 18, que fue ese disparo abajo a contrapierna de Doué, muy parecido al primer gol del PSG contra el Bayern, que Doué pateó el primer palo y lo tomó a contrapierna Neuer. Acá trató de hacer lo mismo, pero esta vez Sánchez estuvo rápido de piernas porque supo irse para atrás y atajó en 2 tiempos. Fue la primera tajada clave de Robert en este partido. La segunda fue al minuto 48, en donde Hakimi mandó un centro, Joao Neves cabeceó abajo durísimo y en 2 tiempos atajó Robert Sánchez. Era otro gol casi hecho y ya van 2 atajadas en solo 48 minutos. La tercera comenzando el segundo tiempo, que la tuvo contra Kvaratskhelia, que Kvaratskhelia rompió gambeteando a malo gusto, una de las pocas veces que el georgiano pudo hacer algo en ese partido, remató durísimo y atajó abajo Robert Sánchez. Un remate de media distancia de Kvaratskhelia. Fue la tercera, clave. La cuarta, también, minuto 52, un desborde de Doué por derecha que mandó el centro abajo y Dembélé pateó durísimo, durísimo abajo del arco y atajó Robert Sánchez. Yo no sé cómo, ese era un gol hecho, la verdad. Dembélé llegó así de frente, pateó y Sánchez abajo reaccionó.
increíble. Cuarta tajada de Robert. La quinta fue al minuto 60, que fue un disparo de Vitinha de media distancia arriba, y él pues estiró los brazos y la mandó al córner, muy buena tajada. Y la sexta y última se dio al minuto 83, que fue con Barcola, que ya estaba en la cancha, que por izquierda rompió, encaró a Malo Gusto, lo superó y disparó arriba, y otra vez arriba respondió Robert Sánchez. Entonces fueron 6 atajadas de Robert, claves para que el Chelsea pudiera sacar adelante esta victoria. También tuvo en el primer gol, repito, pues gran participación, ¿no? Porque él fue el que le mandó ese pase a Malo Gusto, y Malo Gusto le ganó a uno y después lo asistió a Palmer y llegó el primer gol del Chelsea. Entonces, bueno, 6 atajadas y una... ¿Cómo se denominaría esto? No fue una asistencia, porque claramente la asistencia en ese gol fue de Malo Gusto, pero pues sí un rompimiento de líneas clave con un pase largo, digámoslo así. Partidazo de Robert Sánchez, un arquero que creo que ha tenido más críticas e incertidumbre que elogios y certezas en el último tiempo. Mucha gente dice que no les parece que va a ser el arquero titular del Chelsea, que el Chelsea necesita un arquero de mayor talante, pero mira vos que el tipo, como quien no quiere la cosa, hoy en el partido más importante de todos sacó la casta, y por eso lo traigo a colación. Y el último punto que quería tocar, bueno, destacará otros rendimientos que fueron muy parejos en general. Joao Pedro, que metió un golazo y que es un 9 que se nota que le dio cosas muy buenas al Chelsea en muy poco tiempo. Desde el partido contra el Palmeiras, donde entró, la rompió toda. Ni se diga en el partido con Fluminense, porque le hizo el doblete con el cual el Chelsea ganó. Hoy metió un gol en la final, pero además tiene unos movimientos impresionantes. Lo bien que interpreta el juego es una cosa que, wow, lo aterra a uno. Sabe cómo salir del área, sabe cómo asociarse con compañeros que están cerca a él. En esa primera jugada de Cole Palmer, donde pateó y la gente gritó gol, pero no fue gol y pasó muy cerca la pelota, él lo asiste con un taco. No, Joao Pedro, clarísimo. Enzo, hoy estaba muy agotado, se le notó, pero de cualquier manera, gente, es admirable el esfuerzo que hizo, porque a Vitinha lo persiguió todo el partido. Hasta que lo sacaron a Enzo, estuvo encima de Vitinha corriendo detrás de él. Entonces de pronto lo de Enzo hoy no fue tan claro en creación, que normalmente es lo que él mejor hace, pero sí en sacrificio. Y también por eso lo traigo a relucir a Enzo Fernández como un campeón, y un jugador que merece que le den sus créditos. Malo Gusto, partidazo de Malo Gusto. Por derecha no desentonó en absoluto, lo controló bien a Kvaratskhelia, supo cuándo proyectarse para comerle la espalda a Nuno atacando. En el primer gol él fue el que le comió la espalda a Nuno, le ganó ese duelo y a partir de ahí se dio el gol de Cole Palmer. Muy bien. Los dos centrales, Chalobah y Colwill, claves controlándolo a Dembélé, claves yendo al medio cada vez que tenían que asistir a Reece James, a Moisés y a Enzo, para que no les hicieran superioridad numérica, lo que expliqué ahora. Iban adelante y cortaban en el medio, siendo un hombre más ahí en esa zona. Y aparte de todo en ataque, ustedes vieron que el segundo gol inició con un pase largo de Colwill y el tercero con un pase largo de Chalobah. O sea que al igual que Robert Sánchez, no solamente respondieron en defensa, sino que en ataque marcaron la diferencia. Y bueno, de ahí en adelante, a ver, Cucurella muy sólido, Pedro Neto quizás fue de los menos participativos, él hizo un muy buen mundial, pero como el Chelsea esta vez atacó más por el lado de Palmer, no tanto por la izquierda, pues entonces Neto no entró tanto en contacto con la pelota. Él estuvo más pendiente de controlarlo a Hakimi y no tuvo grandes intervenciones, pero igual es un muy buen jugador. Y después los que entraron en el Chelsea, Andrei Santos, jugador interesante, ojalá le den más minutos porque se lo merece, cada vez que entra algo bueno hace. En ese partido con Palmeiras jugó muy bien. Liam Delap, que no es un delantero predilecto para mí, me parece que le falta mucha técnica, pero bueno, igual es grandote y tiene físico. Hoy entró bien, casi hace un gol en el segundo tiempo rematando contra Donnarumma, y Donnarumma metió una tajada impresionante. Y bueno, en Nkunku y Dewsbury Hall entraron ya al final, ya cuando el Chelsea quedó con ese 4-5-1. Cuando entra Dewsbury Hall es porque Maresca quiere cerrar el partido, siempre. Lo pone como un apoyo ahí para Moisés al lado, a que le ayude a marcar. Y bueno, Nkunku entró también ahí como a jugar por derecha y ya. Pero en general, muy bien el Chelsea, esos fueron los pilares de la victoria. Y espero que les haya gustado el análisis, porque fue la mejor manera de poder explicarlo. No fue un video tan fácil, había mucho por decir, pero espero haber abarcado en lo posible casi todo. Llegamos al final, suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica
podrían donar $1 para el canal, ya sea por Patreon o por YouTube. Si lo quieren hacer por Patreon, es acá abajo en la sección de comentarios donde les dejo el enlace de esa plataforma. Hacen clic, cumplen con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube, es acá abajo, en YouTube a la derecha, donde está esa pestaña que tiene el signo monetario, la S de dinero. Hacen clic allí y también cumplen con esa donación en 10 o 15 segundos. Gracias de verdad a todas las personas que colaboran porque esas donaciones nos ayudan, pero a un nivel ridículo, ustedes no se imaginan cuánto. Y por último, síganme en TikTok que aparece como juancamilocastillo.tv. Los quiero, les agradezco y nos vemos en un próximo análisis, ya sea del Chelsea de Moisés o del PSG de Pachito. Ahí estamos, pendientes con ambos equipos.